Bueno, continuamos con la maestra María Rocío Nava. ¿Sí está, maestra María Rocío? Ya se fue. Aquí estoy, Ah, no se preocupen. Pero no me cambies de nombre, Rocío, mejor. María Rocío Nava Álvarez. Sí. Ella es maestra en educación matemática egresada del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, investigadora en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación. Trabajó en actualización y capacitación de docentes de los diferentes niveles educativos desde 1972. Ha dirigido y titulado a cerca de 20 maestros en línea de educación matemática, coautora del libro de matemáticas para maestros de secundaria y estudiantes de secundaria y bachillerato. Te reconocemos mucho, maestra Rocío. Gracias. También es presidenta de nuestra asociación nacional, es parte del consejo consultivo de nuestra asociación y como parte del comité ejecutivo reconocemos su liderazgo y su gran apoyo que nos ha dado siempre. Sus asesorías nos han ayudado bastante. Y quiero reconocer también que ella es coautora del libro para el maestro de matemáticas de aquella época de 1994. Y otros libros también que reconocemos su trabajo. Ella fue directora también de la Escuela Normal Superior de allá de Toluca, en la cual tomó un gran liderazgo, y también en aquella ocasión se hizo un Congreso Nacional de la Enseñanza Matemática de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. ¿Cuántos maestros tuvimos en esa ocasión, Rocío? Ay, no recuerdo, pero como 2,000, 3,000, yo no sé, Como muchísimos. 3,000 dicen, ¿verdad? 3,000 Sí. maestros dicen que fue muy grande ese congreso, y en la cual pues estuvo ahí en la conferencia inaugural nuestro gran amigo, el doctor Jesús Alarcón Bortoluzzi, alia Papín. Además, la maestra es asesora y colaboradora también en varias ocasiones de la Secretaría de Educación Pública. Y pues, ¿qué más te puedo decir, Rocío? No, mejor no digas nada porque si no las expectativas se rompen cuando empiezo a trabajar. Bueno, pues bienvenida. Muchas gracias por tu trabajo. Y lo que sí quiero comentar es de que la maestra Rocío Nava es una gran colaboradora en lo que corresponde al trabajo con los maestros. Ahorita con nosotros hay maestros que están en su asesoría y que están también en este trayecto formativo. Creo que es de gran ayuda de parte del comité ejecutivo. Vuelvo a insistir, Rocío, tus grandes aportaciones. El tema que va a trabajar hoy la maestra es resolver problemas donde se involucre triángulos oblicuángulos. Te dejo en la pantalla, maestra. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con el riesgo de que yo no pude entrar antes porque también tengo otras actividades y seguramente Lorenzo ya trató casi todo lo que yo voy a tratar porque ya vi que resolvió muchos problemas de esos y bueno, y ese tipo de triángulos pues se resuelve normalmente con la ley de senos y de cosenos. Entonces yo, ya saben que soy un poco más tradicionalista. Además, el día 9 estuve con ustedes con lo del teorema de Tales y algunas cosas de esas, y ahora voy a manejarlo de alguna manera también así, pero también voy a emplear algo de tecnología para que no me quede tan frustrada, ¿sí? Vamos a hacerlo. Vamos a iniciar. ¿Cómo está mi página? Bueno, creo que ya está. ¿Ya se puede ver? ¿Ya estoy compartiendo la página? Ya. Bueno, esto seguramente ya lo vieron con Lorenzo, pero bueno, no voy a dejar de hacerlo para repasar para aquellos que de alguna manera se perdieron un poquito del camino, por algo no lo vieron, pues vamos a ver cómo surge la ley de senos, ¿no? Yo no sé si a esto le podríamos llamar una demostración, pero sí cómo se deduce la ley de senos, ¿no? Entonces tomemos un triángulo cualesquiera, como en donde uno de los lados es B y el otro lado es A.
El ángulo opuesto a B es alfa y el ángulo opuesto a B es beta, ¿no? Y trazamos una línea perpendicular a la base, ¿sí? De esta manera formamos dos triángulos rectángulos, este triángulo rectángulo que tengo aquí y este otro triángulo rectángulo. Eso seguramente lo hizo mucho más dinámico Lorenzo, pero bueno, de todos modos veamos. Para este ángulo, y tomando este triángulo, podemos decir que seno de alfa es igual a cateto opuesto, que en este caso es X, sobre hipotenusa. ¿Sí? Y aquí vamos a despejar la X, entonces vamos a decir que X es igual a B seno de alfa, ¿no? Porque lo tomé de esta ecuación. Aquí la B, pues ya saben, pasa multiplicando, no pasa, sino es el inverso multiplicativo, pero bueno, vamos a decirlo así. Y entonces me queda sola la X, aquí hago lo mismo y me queda X igual a B seno de alfa, ¿no? Y con beta, ahora voy a hacer lo mismo, pero con este triángulo. Entonces otra vez es cateto opuesto sobre hipotenusa, y entonces tenemos que, nos resulta que seno de beta es igual a X sobre A. Cateto opuesto de beta sobre hipotenusa, y entonces tengo esto. Otra vez tengo el valor de X, despejo a X y me da A seno de beta, ¿no? De esta ecuación. Y como me da seno de beta, entonces yo puedo igualar X con X, ¿no? Esta X y esta X es la misma X, que es esta. ¿Sí? Entonces, propiamente es una altura, no es una perpendicular a la base. Entonces, igualando los valores de X, tenemos B seno de alfa es igual a seno de beta. Y bueno, en este caso, seno de alfa, lo multiplicamos por su inverso multiplicativo, o más comúnmente pasa del otro lado dividiendo, y el otro pasa del otro lado dividiendo, y de esta manera hemos llegado a la ley de los senos, ¿sí? Esto nada más es para recordarlo porque pues esto ya lo vieron con Lorenzo, y la otra situación es que para los problemas pues eso es lo que empleamos, ¿no? Y ahorita lo voy a hacer así, de esta manera. Voy a ir otra vez haciendo lo mismo, porque yo no lo hice con tanta cosa como Lorenzo. Más adelantito sí hay algunas cosas. Y entonces viene un problema, ¿no? ¿Cuál es la situación en trigonometría? El problema no son tanto las fórmulas. Los alumnos nos recitan lo de seno, nos recitan lo de coseno. Ya la vez pasada comentábamos que no es lo mismo hablar de una razón que de una función. Y en este caso lo que estamos empleando son las razones, ¿sí? Porque realmente estamos dando un valor numérico a los ejercicios, ¿no? Entonces tenemos un primer problema, estos son del Zukowski, que es un libro de trigonometría. Ay, Chihuahua, ya quién sabe qué pasó. Un libro de trigonometría que, bueno, yo creo que vale la pena. Otro libro de trigonometría que antes de que se me olvide, y que además, por lo que ha pasado recientemente, tendrían que tener casi todo el mundo en su biblioteca. Es un libro muy chiquitito, pero es el de Francisco Zubieta, Rusi. Entonces anótenlo por ahí porque también es un libro muy importante de trigonometría. Es muy chiquitito, pero les puede servir. Entonces, bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, cuando el ángulo de elevación del Sol es de 64 grados, un poste telefónico, espero que no le haya puesto el mismo problema a Lorenzo, porque a mí me pidieron problemas de esto y luego ya no sé qué. Un poste de teléfono inclinado a un ángulo de 9 grados en dirección opuesta al Sol arroja una sombra de 21 pies de largo a nivel del suelo. Calcula la longitud del poste. Bueno, y debo decirles que otra ventaja que tiene Lorenzo, que, bueno, y que tienen muchos, es que permanecen en estos temas casi siempre. Yo tiene años y años y años y años que no abordo estos temas, porque los alumnos que tengo, por ejemplo, todos son estoy dando en la maestría, pero todos son de educación primaria, por ejemplo. Pero bueno, eso no nos impide entrarle a algunos temas que a veces tenemos que recordar, ¿no? Entonces vamos a tomar los datos que se marcaban allá, y lo que nos están pidiendo es la altura del poste, ¿no? Es decir, esto. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, para eso yo voy a partir de un triángulo ABC, en donde
como este se inclinó, ya nos dijeron que se inclinó los 9 grados, entonces va a quedar de 90 menos 9, que queda en 81 grados. Por el otro lado, el ángulo ACB, ¿sí me van siguiendo? Sí, ¿Sí? Sería, recuerden que la suma de los ángulos de los triángulos tiene que ser 180 grados, ¿no? Entonces, tenemos 180 grados menos los 64 que ya conocemos, menos los 81 que acabamos de encontrar aquí, ¿no? Entonces, el otro ángulo nos queda de 35 grados. Entonces, para encontrar la longitud del poste, pues empleamos simplemente la ley de seno, que ahora ya conocemos todos y que ya la repasaron ahorita y que ya la vieron con Lorenzo, ¿no? Entonces tenemos A seno de 64 es igual a 21, que es el lado que conocemos, sobre el seno del ángulo opuesto a ¿no? Que es 35 grados. Aquí lo tenemos. Y A, seno de 64, porque 64 es el ángulo opuesto a, ¿no? Y entonces esto nos da un valor aproximado, si lo hacen ustedes con valores y todo, van a encontrar más o menos que son 33 pies, ¿no? Ahora, yo cuando estaba un poco repasando esto y viendo esto, créanme que en estas cosas de trigonometría, yo di durante un buen tiempo trigonometría, tanto en la maestría como en la licenciatura, pero bueno, les hablo de hace más como 20 años, ¿no? Pero un problema es no interpretar el problema, o sea, la dificultad no es tanto aplicar la fórmula. Una vez que encuentran los valores, ya lo pueden hacer así o lo pueden hacer con el GeoGebra o lo pueden hacer con quien quieran, pero simple y sencillamente cuando ya hayan interpretado el problema, porque si el problema no se interpreta, es muy común este tipo de problemas, por eso lo puse el del poste, porque van a encontrar el de la inclinación de la Torre de Pisa, el de la inclinación de un montón de inclinaciones que son muy parecidas a este problema, ¿no? Y que se resuelven de esta manera. Bueno, y otro es de un recorrido, que también me parece importante que lo tengan, dice, un punto P a nivel del suelo está a 3 kilómetros al norte del punto Q. O sea, P está a 3 kilómetros del punto Q. Un corredor avanza en dirección de 25 grados noreste, 25 grados, o sea, es esto. Desde Q al punto R, es y luego de R a P, en dirección suroeste 70 grados. Entonces está aquí, ¿no? Calcula la distancia recorrida. Entonces ahí tenemos más o menos el dibujo de lo que sería el problema, ¿no? Y de aquí podemos ver, vean, PQ y RS son paralelas, ¿ya vieron? PQ y RS son paralelas. Por lo que el ángulo PQR, ¿sí se dan cuenta que esta está cortando tanto a la paralela, bueno, está teniendo contacto tanto con esta paralela como con esta. Entonces, este ángulo, con este ángulo, ¿sí lo alcanzan a ver? Serían alternos internos, ¿no? ¿Sí recuerdan eso? sí. Y como son alternos internos, si este mide 25, pues este también va a medir 25, ¿no? ¿Sí? Y dice, por lo que el ángulo PQR es congruente, aquí me faltó ángulo, con el QRS y miden 25. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que esto, los 70 eran todo esto, ¿verdad? Todo esto. Pero como le estoy quitando aquí 25, me va a quedar 70 menos 25. Y van a quedar 45. Y el ángulo QPR es igual a 180 menos 25, menos 45, y ese me da 110. Entonces ya tengo mis tres ángulos. Uno de 25, uno de 45 y uno de 110. Es decir, ahora me queda así, ¿no? ¿Y qué estoy buscando? Pues a P. ¿Qué conozco? Conozco el 3, ¿y cuál es el vértice opuesto? Pues el de 45 grados, perdón. Y a P, ¿cuál es el ángulo opuesto? Pues el de 110 grados. Entonces, eso es lo que voy a ocupar, de 45, estos tres, el 110 y el P, ¿verdad? Con este y con este.
y voy a aplicar la ley de senos. ¿Sí? Y entonces encontramos que Q es al seno de 25. Déjenme bajar un poquito, a ver si se puede hacer. Q es al seno 25, acá anda Q arriba, acuérdense. Q es al seno 25, como 3.0 es al seno de 45, ¿no? Que es este, el que tengo arriba. Ahí despejando Q, que es el que me interesa. Bueno, si hacen esta operación, les va a dar algo así como 1.8. Y lo mismo voy a hacer para el otro caso, para el caso P, ¿no? Entonces hago lo mismo y me queda que esto es igual a 4, aproximadamente 4. Y aquí podemos ver entonces que la distancia P más Q es aproximadamente 1.8 más 4.0 igual a 5.8, ¿no? Esa es la distancia recorrida. ¿Hasta aquí no hay problema? Ya les dije, o callan porque no entendieron nada o me están... No, profesora, todo claro. ¿Todo va bien? Bueno. Bueno, y todo esto, el problema es aquí interpretar los problemas y saber qué es lo que vamos a hacer con ellos, porque lo otro pues no tiene mayor problema, ¿no? Ay, perdón, se me fue lo que yo quería. Aquí, déjenme entrar. Los podemos regresar. No, están hablando de otra cosa. A ver, eso que estuvimos viendo, pues lo podemos ver aquí en GeoGebra. Si yo conozco los datos, aquí si yo conozco A, B y C, es decir, los ángulos que no son el que está en el vértice opuesto, yo puedo calcular los que quiera. Aquí puedo calcular el valor que quiera. Por ejemplo, ahí. Si yo tengo que B mide 81, C mide 60 y A mide 20, acuérdense que A es un lado. Si este es A, este se le diría el ángulo A. Bueno, aquí en este caso no. Aquí A sería este, ¿no? ¿Sí? Entonces, A sería esta parte de aquí, que conozco que es de 20. Entonces, si hago eso, pues nada más marco aquí la solución. Y pues con ese programita de GeoGebra, pues puedo hacer todos los ángulos que quiera. Entonces, el problema no es tanto que yo conozca, por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, voy a colocar otro y tengo que conozco los lados A, B, C. Y quiero las soluciones. Entonces, aquí están. Lo que está haciendo el programa, pues es únicamente aplicar la fórmula de seno de un ángulo sobre el lado igual a seno del otro ángulo sobre el lado y entonces me da esa solución. Entonces, aquí puedo encontrar, si marco los tres lados, si marco un lado, un ángulo, por ejemplo ahí, si marco un ángulo, un lado y el otro lado, ¿no? Entonces, todos los problemas anteriores, bueno, no todos, los dos problemas anteriores, exageré así como si yo hubiera hecho 100, ¿no? Los dos problemas anteriores se pueden resolver muy tranquilamente con esto, ¿no? Porque pero el problema, ¿cuál es? El problema no es llegar a esto, el problema es cómo resuelvo la situación. Ahora, si yo desde el principio meto la tecnología y ya lo único que hago es meter todo lo que está ahí, el alumno tampoco va a saber qué está haciendo ni qué está interpretando. O sea, yo estoy de acuerdo que es muy importante la tecnología, pero primero tiene que entender el alumno de qué estamos hablando, porque si el alumno no entiende de qué estamos hablando, pues va a ser lo que muchas veces ha hecho, ¿no? A mí me decían, es que es maravilloso hacer gráficas con la computadora o con la calculadora cuando todavía no estaba la computadora y eso. Sí, pero si no interpretas lo que quiere decir la gráfica, si no sabes a qué te refieres con la gráfica, es exactamente lo mismo que si no le estuvieras enseñando nada, porque es como la persona que llega a cualquier negocio y lo que hace es pedir a tener que sacar la calculadora cada vez que va a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí que ya teníamos el 110, el 45 y el 25, pues lo pudimos haber metido acá tranquilamente.
110, 45 y 25, ¿no? Entonces lo tenemos aquí. Entonces voy a poner este. Ay, no es cierto, ángulo, 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 no es cierto, no lo puedo hacer. Bueno, pero vamos a poner el lado y el otro. ¿Queda? 110. Ay, ese pulso de maraquera que tengo no me permite, pero bueno, ya creo que ya me lo permite. Creo que era 45. Sí. Pero ahora el lado ya se me fue, entonces díganmelo por favor, ¿se acuerdan? No. 21. Creo que sí, ¿verdad? Creo A ver que si, pero a ver si eran los ángulos que no correspondían al 21, porque si no era el ángulo que correspondía a 21 ya no me va a salir. Entonces, a ver, vamos a suponer que era esa. Ajá, y vamos a buscar las soluciones. A ver, si no me equivoqué, pues van a salir las soluciones. Si me equivoqué, pues creo que sí me equivoqué porque era 13 y cacho, ¿no? Entonces, más bien era 64 era el otro ángulo, ¿no? 110 y 64. A ver, vamos a ver si es cierto. Es que como no, la pantalla no la tengo al mismo tiempo en las dos, que sí lo puedo hacer, pero para no perderme con ustedes, aquí. No, tampoco. 110 y 45. ¿Y cuál era el lado? Era 3. Es que ahí es donde me está fallando. Bueno, no se preocupen, ahorita me regreso, pues ¿cuál es el problema? No, no tenemos por qué sufrir. A ver, Era 21. Era 3 y lo que estoy dando es 45, 25 y 3, ¿no? Es lo que tengo que dar. Sí. Y entonces me debe de salir. A ver. Es 45, 25 y 3. Aquí son 3. Ahora ya no quiere, así si quiere. 3, 45. Ay. 45 y 25, ¿no? Ay, ya tenía el 45 y otra vez. Es que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿eh? Entonces, no se crean que tiene uno el mismo pulso. Ahí está, ¿no? Y Está al revés, pero sí. ¿sí? A ver. Porque el de 45 es el que mide 25. El de 45 es el que mide 25. No, bueno, no importa, se puede voltear el triángulo y no pasa nada, pero sí es el 1.3, ¿no? La solución o algo así. Sí, ¿no? Sí. A ver, volvamos. Sí, ese es el resultado. Bueno, lo que quiero, BQ, sí es el 1.3 que tenemos aquí. No, era 1.8 y 4. Bueno, alguna cosa metí mal ahí, pero bueno, si ustedes la saben meter muy bien, que yo creo que sí, más bien es tener presente ahí la figura junto a la hora que lo está haciendo uno, ¿no? Que yo creo que aquí el problema fue que tomé mal, era 45, 25 y 3, ¿no? Y 110. Entonces, el 3, no, pues es que el 45 es el que no debería de estar. Era 110, el 25 y el 3, ¿no? A ver, hago el último intento y ya. No me interesa mucho A ver, entonces era 110, ¿verdad? Aquí. ¿110, 25? Sí.
Bueno, una vez que toman habilidad en estas cosas, entonces quedaría así, ¿no? Que era aproximadamente 4 este lado, y este era aproximadamente 1.8. Claro que aquí seguramente hay una mayor exactitud, ¿no? Pero el resultado que nos dio allá, así, dejando números decimales libres, sería 4 aquí y el 1.8 acá, que aquí nos dio 1.9, ¿no? Entonces ahí está solucionado el primer problema, y así podríamos resolver cada uno de los problemas, porque el aplicar la fórmula no es problema. O sea, al aplicar la fórmula, bueno, salvo que estén como yo, que tienen que estar maraqueando ahí, pero fuera de eso, ese no es el problema. El problema es cómo le hacemos para interpretar. Y entonces yo aquí ya puse un problemita. Dice, hallar la distancia entre dos puntos A y B en los márgenes opuestos de un río. Un agrimensor traza un segmento de recta AC de 240 yardas de longitud junto a uno de los márgenes, y determina que las medidas del ángulo BAC y ángulo ACB son 63 grados, 20 minutos, y 54 grados, 10 minutos respectivamente. Calcula la distancia entre A y B. Es decir, si yo lo hago de la manera tradicional, sin meter esto a la maquinita, tendría que decir que 240 es ¿a cuánto? ¿A cuánto sería? Yo quiero calcular a B, ¿no? Quiero calcular esta. Y esta no la conozco. Tengo el ángulo. El opuesto a este, pues tengo que decir esta X es AB, le puedo llamar X o AB. AB es a 54 días. Como 240 AB. Como 240 es AB, pero ¿cuánto vale B? Porque ahí tengo que tener el valor. Son 110. Por suma de ángulos. 117 para 80. 78, 20. Como 62 punto algo. 62 punto algo. Ajá. ¿Sí? Desde ahí empieza un poco la dificultad. Vean, estamos sumando los famosos números que les llamábamos denominados, ¿no? Con aquella base 60, que al final tiene esos números. Entonces nosotros, si sumamos el 6320 con el 5410, nos da 11730. Es Si 62. eso lo vamos a restar de 180, se le va a dificultar al alumno. Entonces estamos de 179.60, ¿no? O sea, 179 grados, 60 minutos. Para que nos dé el 6230. Entonces nos quedaría que AB es 5410, como 240 es a 62 30. grados, 30 minutos, ¿no? Claro que si esto lo meto en el programita de arriba, pues no me va a resultar, porque nada más tengo grados completos. Voy a tener una aproximación, pero no los grados completos. Entonces el problema es la interpretación del problema. ¿Cómo lo estoy viendo? Y bueno, son de los problemas sencillos que de alguna manera tienen casi todos los datos, ¿no? Pero hay problemas que son bastante más difíciles. Ahí mismo yo veía el problema, por ejemplo, de la torre de Pisa o del poste que vimos al principio, ¿no? ¿Cómo quitamos esa inclinación que tienen? ¿Cómo quitamos bueno, otra cosa, ya se me fue el avión con lo otro, pero otra cosa es cuando nos hablan de los ángulos de elevación y los de depresión, ¿no? Es otra cosa, porque también el alumno difícilmente sabe cuál es uno y cuál es otro. Entonces, todas esas cosas para resolver un problema, pues son las dificultades que hay en los problemas. No es cierto que sea tanto la trigonometría. La trigonometría yo creo que es una de las áreas que es muy facilita entender. El problema es cómo interpretamos cada una de las situaciones que tenemos, ¿no? O cómo resolvemos los problemas, cómo tenemos que identificar los datos que tenemos del problema, cómo podemos representarlo gráficamente, cómo podemos llegar. Casi siempre en trigonometría es conveniente hacer una representación gráfica de lo que nos están diciendo, porque si no, pues otra vez nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos ya ahora pasando a la ley de cosenos, que son el mismo tipo de problemas con
con el mismo tipo de triángulos. Y tenemos este, ¿no? Un paralelogramo tiene lados de longitud 30 y 70 centímetros. Uno de los ángulos mide 65 grados. Calcula la longitud de cada diagonal al centímetro más cercano. Entonces aquí voy a fijarme en los triángulos que estoy formando. El A, B, D. Vean, este triángulo. Otro triángulo que estoy formando es el A, B, C. ¿Sí se dan cuenta? A, B, C. Y a lo mejor ese me conviene más, porque ese yo sé cuánto mide el ángulo. Todo este ángulo mide 65. ¿Cuánto mide el otro ángulo? Este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto? 25. Todo este ángulo, me estoy refiriendo a este. Todo este ángulo. Será 85. ¿Por qué? Pues porque 115. es menor que si fuera un ángulo recto. No, pero si fuera un ángulo recto, tomaríamos esta línea, ¿no? La AC. Pero es este recto más un pedacito más. ¿Cuánto mide? Ok, es más amplio. Unos 110. Unos, pero a ver, ¿cómo podríamos estar seguros de lo que mide? Pues buscándolo por trigonometría. ¿Pero cómo? No, 115. ¿Por qué 115? Que son ángulos consecutivos de un paralelogramo. Ajá, claro. Y que los ángulos internos de un paralelogramo, ¿cuánto mide? 360. 360. Entonces, estos dos ángulos van a medir 180, la suma de estos dos ángulos, entonces yo ya sé que este ángulo mide 115. ¿Sí se dan cuenta? O sea, aquí la dificultad no está en que podamos resolver el problema con la ley de cosenos o ley de senos o lo que queramos. Simple y sencillamente está que tenemos que recordar algunos otros elementos para poder recordar que este ángulo mide 115. Y entonces, si este mide 65 y este mide 115 todo, ¿qué otro dato tengo? Tengo aquí el 30, ¿no? Pero entonces este ángulo ya no corresponde a todo este ángulo. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? A ver, entonces recordemos el paralelogramo. Ténganlo ustedes presentes, ¿sí? Necesitamos con el AC y BD. Entonces sabemos que en el triángulo, el ángulo ABC que ya vimos, mide 65. Entonces yo ya tengo que un lado mide 30 y el otro mide 70, ¿no? Dijimos eso. 30 y 70. Entonces aquí realmente lo que me conviene es emplear la ley de cosenos, porque la de senos no tendría yo el otro ángulo, ¿sí? Entonces lo que voy a relacionar son las medidas de los dos lados con el coseno del ángulo. Esto ya también vi que al último estaban muy emocionados con lo que había dicho Lorenzo, entonces seguramente ya lo dedujeron, ya saben cómo, ya todo, nada más lo que hay que hacer es cambiar esto por los números, ¿no? Y aquí tenemos lo que decíamos, el ángulo mide 115, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero esto es para AC, empleamos lo que ya tenemos. El 70, el 30 y los 65, ¿sí? Y para el otro, lo que hacemos es emplear los otros datos. Y entonces, de esa manera, no sé si quieran que aclaremos aquí alguna cosa, pero lo único que es aplicar los números que tenemos ahí. Sí, está claro, profesora. A ver, si quieren de todos modos verlo con más calmita, véanlo. Lo dejo tantito ahí. Si alguien tiene duda, lo puede preguntar, ¿eh? Yo sé que sobre todo, como dijo la maestra la vez pasada, que se iba a pasar muchos años para llegar a esto, pues muchos ya no lo recuerdan, entonces es lógico que sí se tarden un poquito en recordarlo, pero no hay problema.
Ahora nada más recuérdenme que son 30, 70 y 65. Me voy a ir hasta abajo para aplicarlo acá. Ahorita regresamos a los problemas. 30, 70 y 65, porque me va a pasar lo mismo que con el otro que ya andaba perdida, ¿no? Ah, aquí. Entonces, déjenme. Espérenme. Aquí está. Entonces dijimos que A era 30. ¿Sí, verdad? Sí, Entonces aquí ya igual vamos a aplicar lo mismo y son 30, 70 70, y 70 y 65, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos los 63.44 que seguramente por aquí nos dieron. Bueno, esto es lo malo de no saber la tecnología como ustedes tan maravillosamente que resuelve todo, pero tengo que andar bailando por allá, ¿no? Aquí está, 63 aproximadamente. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el aplicar la tecnología ya es cuando nosotros tenemos planteado el problema, o sea, no es, la tecnología puede ayudarnos muchísimo a resolver las cosas si ya entendimos qué es lo que queremos hacer y si ya entendimos el problema. Les digo, si yo, por ejemplo, a mi nieta, que es muy chiquita, está en kinder y entonces ya le dijeron que agarrara la calculadora en computación y que apretara botones. Entonces, pues está de padre porque aprieta muchos botones y le da una cantidad y me dice, es que ya sé sumar, mira, 800,000 con 400 y tantos mil son 28,900, pues no tiene ni la menor idea, pero ella sabe que está sumando y que está sumando números, ¿no? Entonces, acá lo mismo creo yo que se da mucho, sobre todo en este tipo de cosas. Por eso yo creo que hay quien ha tenido que hacer hasta recomendaciones para cómo resolver los problemas, ¿no? Y pues sabemos que hay libros sobre eso, de cómo resolver los problemas, porque esta es una situación que ha sido grave durante toda la vida, no es de ahora. Entonces hay mucha gente que sabe, yo les digo mucho a mis alumnos que tengo luego en los diplomados, sobre todo, que son maestros de prepa, la mayoría son ingenieros, y sí saben muchísimos algoritmos, todos los, pero el problema es el concepto, o interpretar lo que se le está poniendo. Entonces esto sí es la situación. Bueno, el otro es un problema de lo que señalábamos más o menos, y es un poste vertical de 40 pies de altura, está en una cuesta que forma un ángulo de 17 grados con la horizontal, calcular la longitud mínima del cable que llegará a la parte superior del poste a un punto de 72 pies cuesta abajo, medidos de la base del poste. Y bueno, aquí ya les puse el dibujito que saqué tal y cual, no digo que es mío. Entonces aquí tenemos lo del poste, ¿sí? Y entonces tenemos la base que nos dice que está a 17 grados de la pendiente, ¿no? Y entonces si nosotros ese dibujito lo pasamos a otro dibujito más fácil, creo que no lo pasé, no lo pasé. Creí que el dibujito era suficiente, ahí sí. De aquí podemos ver que el triángulo ABD, ahora ese es el triángulo que me queda, ¿no? Porque lo que me están pidiendo es, AC, ¿no? Calcular la longitud mínima del cable, AC. ¿Sí? O sea, lo que me están pidiendo es esto. Y conozco el ángulo que está formando, ¿sí? Entonces, otra vez hago lo mismo. ABD, ABD, ¿qué es este? Es igual a 90 grados menos 17, ¿no? A ver, ya se me perdió, pero bueno. Y ABC, que es el de arriba,
es igual a 180 menos los 73 que tengo, que son los 107. Entonces ya tengo, aquí me faltó el cuadrado, perdón, 70, y era 70 al cuadrado, ¿no? Ah, no, 72. 72, pero aquí me faltó el cuadrado, perdón, aquí. Aquí me falta un cuadrado, ¿eh? Bueno, y lo puedo poner, es más. Ah, no, porque me tengo que ir a aquello. Bueno, ya. Ahí me falta el cuadrado y entonces tenemos aquí tomando el triángulo BAD. BAD. Tenemos que 72 más 40 menos, bueno, la fórmula del coseno. Entonces tengo los datos 72, 40 y 107, ¿no? Y otra vez me voy al otro. Aquí. Y hago lo mismo, ¿no? Está cargando. 72. 40. Y 107, ¿no? Y entonces eso me da 100.19, que creo que es lo que tengo acá. Y si no lo tengo es porque me equivoqué. 92 pies. Entonces, no sé, en alguna cosa me equivoqué ahí. Es que aquí creo que me equivoqué en algún número. ¿Verdad? A ver, díganme qué me equivoqué, porque sí, ya se me está haciendo raro. BAD. Ese mide 17. Sí, ¿verdad? Este mide 90. Entonces, 17 más este tenía que medir 90. Esto está bien 73. Y ángulos, no podemos hablar ahí de cosas. Es que creo que aquí es 73 en lugar de 72, ¿no? Sí, entonces ahí me equivoqué y debe de ser el otro resultado, que es 102. Aquí, en este. Porque si yo estoy hablando de 73, pues acá tendría que ser 73. Entonces aquí me equivoqué y pues saqué mal el resultado, pero debe ser 100 y tantos. Entonces, bueno, otra vez viene el problema. Los puntos P y Q ubicados al nivel del suelo están en lados opuestos de un edificio. Para hallar la distancia entre los puntos, un agrimensor escoge un punto R que está a 300 pies del punto P y a 438 pies de Q, y luego determina el ángulo PRQ, determina que el ángulo PRQ mide 37 grados 40 minutos. Calcular la distancia entre P y Q. Y aquí otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? La distancia que queremos es entre P y Q. Tenemos los dos datos y tenemos el ángulo. Entonces, si nosotros hacemos eso, ya no lo hice aquí, pero no, a ver, intenten hacerlo ustedes y más o menos me dicen cuánto es. Son unos numerotes, ¿verdad? Pero no importa. ¿Cómo quedaría la fórmula? Sería 300 al cuadrado más Ajá. 438 al cuadrado Ajá. menos 2 veces Ajá. 300 por 438 Ajá. por el coseno Ajá. de 37 Grados, 40 minutos. grados 40 minutos. Bueno, y ese quién sabe qué número va a salir. Entonces, Ay. Ah, es un pero hay que numerotote. quitarle Ay, ahí. sí. Sí, porque 3 por 3, 9, con 4 ceros, ¿no? Ajá. Dio 73,816. ¿Cómo? 73,816. ¿Dio?
Ajá, no sé si hay que sacarle raíz. No, pero es ¿Verdad? que, sí, porque está al cuadrado. Sí, es el número al cuadrado, hay que sacarle raíz, sí, claro. Ah, entonces da Sí, aquí mira, 271. ¿da cuánto? 271.69. Y sí es lógico, ¿no? Sí, 271.69. ¿Sí? sí. Y a ver, vamos a intentar meterlo allá en la 438, 337 grados, 40 minutos. A ver si me da los minutos, porque nada más hizo el programita para poner algunos ejemplos de que sí se puede hacer y todo, pero bueno, eso sería cosa de que cada uno de ustedes a lo mejor tendría que, en el GeoGebra, si es que lo quiere hacer, pero les digo, el GeoGebra por sí mismo o cualquier cosa por sí misma, si el alumno no interpreta lo que está leyendo, sale exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo que hice de investigación, que ustedes recuerdan, bueno, a ver, los 40 minutos, ¿qué parte de los 60 es? 37.66. 37.66, ¿sí, verdad? Porque Sí. ¿cómo sacaría los 40 minutos? Se divide entre 60. Ajá, sí. 4/6, y 4/6 es lo mismo que 2/3, y 2/3 es casi lo mismo que punto 66. ¿Sí o sí? Sí. Sí. Bueno, entonces ahí, ay, me salió a mí 655 aquí. ¿En qué nos equivocamos? Ah, sí está, 438. Ah, es que aquí lo dejé igual, ¿verdad? No lo dejé en los 30. Ah, a lo mejor eso. Ahora sí ya. 271, ¿te salió? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Ahí profesor. está. Sí, lo que pasa es que no había movido el valor de los grados aquí, y entonces, a pesar de que lo había anotado acá, no lo había movido, y por eso, pero aquí está el resultado. O sea, aplicar ya la fórmula es ser reiterativo, no importa aquí la cantidad que pongan, o sea, 120, vamos a suponer eso mismo, y los mismos grados, bueno, pues eso me va a cambiar, ¿no? Y ahora me resulta eso. O sea, son diferentes triángulos que yo voy haciendo, y que no tienen mayor problema que irlo aplicando, pero el problema es cómo lo interpreto, o sea, cómo logro que el alumno vea que realmente es lo que está ahí planteando, ¿no? Así, vean, todos esos son solución de triángulos en donde tienen ciertas características, donde tienen esas medidas de los lados y donde estamos dando el ángulo. Entonces, en la parte tecnológica sí lo podemos hacer. ¿Cómo interpretamos los problemas? ¿Cómo hacemos para que realmente logremos llegar a plantear el problema? Les comentaba, hace tiempo, ¿sí recuerdan el examen que se hacía del TERCE? El TERCE era el tercer estudio, ¿no? Un tercer estudio que se hacía bueno, se sigue haciendo. México ya no participó porque en los 90 y tantos o algo así, participó y salimos tan reprobados que nunca nos dieron los resultados, ¿no? Por ahí hay artículos de Díaz Barriga, de todos, donde señalan que no nos dieron los resultados precisamente pues, por la situación en que quedamos. Y de ahí en adelante México dejó de participar en ese examen. Entonces yo tomé algunos problemas del TERCE y uno de ellos decía así como que si tienes 100 botellas no, tienes 100 litros de un líquido y lo vas a meter en botellas de 750 mililitros, por decir algo, ¿cuántas botellas te van a dar, no? No voy a dar el número exacto, pero yo, por ejemplo, había 14, 140, 1400 y 14,000, ¿no? No estoy haciendo una aproximación, no estoy dando el valor exacto. Había gente que contestaba 14, ¿no? 14, sin ninguna lógica.
O sea, ustedes más o menos, claro, de esos datos, ¿cuál se aproximaría al resultado? ¿Cuántos litros dije? Como nuevo Dijo, me los invento. Dijo 100 litros, 100 litros y eran en botellas de 750, ¿no? que son Sí. Y después 3 dije cuartos, 14, son 140, 1400. 75, 25 entre 4 a 6. No, pero no me digan 21. exactamente. Olvídense de hacer operaciones. Si fuera 14, 140, 1400, ¿cuál es el resultado más próximo? 140. 140 por lógica, ¿verdad? Ujú. Porque es arribita de 100, porque por cada 25 mililitros que me están sobrando voy llenando otra. Bueno, pues hubo tranquilamente entre los maestros que me contestaron 14, porque aplicaron la fórmula y no importa el resultado. El resultado es lo de menos, porque llegué al 14. Y como no supe recorrer los puntos a la hora de cambiar a mililitros y a litros y a todo, pues anoté 14. Y hubo quien contestó 1400. O sea, parece ser que de unas gentes, no recuerdo exactamente el dato, pero de 20 gentes a las que se les puso el problema, 3 lo tuvieron bien. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Ahora sí, el problema del problema es saberlo interpretar. Si nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, todo mundo está peleado con el sentido común. Y yo creo que es lo más valioso que puede existir en la vida. Si nosotros suponemos que más o menos por aquí anda, ahorita, por ejemplo, cuando me resultó 3000 y cacho aquí, pues es ilógico. No puede ser. Aquí si me hubiera resultado un 50, por ejemplo, y yo estoy hablando de los lados de un triángulo que tiene 35 y 43, pues a lo mejor me parece lógico. Pero si yo estoy hablando de esos 200 como resultado, pues tengo que revisar todo mi procedimiento, porque seguritito que pasó algo en el camino y yo me equivoqué. Entonces hay miles de problemas de trigonometría, muchos, porque además la trigonometría, a ver, tantitito de historia. ¿Cómo nace la trigonometría? ¿Por qué nace la trigonometría? Con los agrimensores egipcios. Lo que se pretendía era ver todo lo entre planetas, entre el espacio, entre todo, ¿sí? Pero esa trigonometría no era una trigonometría plana, ¿verdad? Entonces nosotros, como siempre, hemos abstraído de esa parte a ubicarlo acá, y ahora fuera de estos problemas de leyes de senos y cosenos, casi todos los demás problemas se pueden resolver por semejanza. Casi todos los problemas de triángulos, rectángulos, cuando les dicen que pasaron el río y que entonces formaban no sé qué cosa y que se fueron y avanzaron tanto y el otro está a tal distancia. O la sombra, el clásico de la sombra, ¿no? Todos esos se resuelven con triángulos semejantes. Estos ya no se resuelven con triángulos semejantes y por lo tanto tenemos que recurrir a la ley de senos y cosenos. Bueno, ya Lorenzo también hablaba de la ley de tangentes, ¿no? Y yo creo que podemos encontrar también algunos otros procedimientos. Mis alumnos a veces decían, no, maestra, yo lo voy a hacer con geometría analítica y voy de todos modos a demostrarlo, pues hazlo, ¿no? O sea, al final de cuentas no está, no puedes evitar que la gente también intervenga y lo haga con vectores y empiece a trabajar, pero al final de cuentas sí participa en parte la trigonometría, ¿no? Porque al final de cuentas, pues también los ángulos entre los vectores están dados por esto, ¿no? Entonces, bueno, pues casi ahí le vamos a dejar, porque esto, le digo, lo pueden hacer ustedes y tranquilamente cambiar los valores. Yo lo quise meter aquí nada más para que se viera que la aplicación de esto pero es muy fácil, pero una vez que tengamos los valores, y ni tan fácil porque yo me equivoqué arriba, ¿no? Pero lo importante es que tengamos los valores, y para encontrar los valores, pues lo que tenemos que hacer es interpretar el problema. El problema es cómo se interpreta el problema. Nosotros también con otra alumna, que a lo mejor está por ahí ahorita, estudiando la maestría, quisimos ver cómo resolvían los alumnos, las estrategias que empleaban para resolver los problemas de los alumnos. Entonces estábamos muy emocionadas porque íbamos a observar todas aquellas estrategias que empleaban. Pues el problema es que no sabían plantear el problema. Entonces nadie de los alumnos, era un grupo de prepa, casi nadie de los alumnos pudo resolver los problemas porque el problema era de planteamiento. ¿Sí? ¿Cómo encontramos los datos de ese problema y cómo los organizamos de tal manera
que nos permitan resolverlo. Y ese es un problema simplemente de suma, ¿no? Cuando nosotros decimos 5 más 3, eso multiplicado por 7, es lo que es diferente que yo le diga al alumno 5 más 3 por 7. ¿No? O 5 más 3, coma, por 7, es diferente a que yo quite la coma y que diga 5 más 3 por 7. Porque en un caso, ¿qué voy a hacer? Agrupar primero el 5 más 3 y ese multiplicarlo por 7. Y en el otro caso, como las calculadoras científicas y el orden de las operaciones es primero la multiplicación, me va a multiplicar 3 por 7 y ya se le va a aumentar 5. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, profesora. Entonces, una coma, un guión, cualquier cosa nos puede cambiar el problema. Entonces, no es tanto, yo me preguntaba, bueno, ¿y para qué la solución de problemas y para qué lo meten en el programa? Pues para que resuelvan muchísimos, pero el problema es si realmente se pueden resolver muchísimos porque se puedan plantear. Entonces, yo creo que una buena tarea sería, independientemente de las fórmulas y todo un curso de planteamiento de problemas, ¿no? Porque a medida que nosotros sepamos interpretar el problema, vamos a poderlo resolver. De cualquier cosa, de ecuaciones, de funciones, de lo que queramos, ¿no? Si nosotros sabemos interpretar el problema, lo resolvemos. Si no lo sabemos interpretar, no tiene caso, ¿no? Yo les decía alguna vez, y ya se los he dicho muchas veces a mis alumnos, si yo quiero sacar 2/3 partes de una jarra que está llena hasta un tercio, 2/3 partes de una jarra que está llena hasta un tercio, ¿qué parte de la jarra estoy tomando? Voy a tomar 2/3 partes de una jarra que está llena nada más hasta la tercera parte, o sea, hasta un tercio. ¿Qué parte de la jarra estoy tomando? ¿Cuánto? 2/9. Ajá. ¿Y cómo lo puedo saber? ¿Con qué operación lo puedo hacer así como muy rápido? Una multiplicación. multiplicación de Con una fracciones. multiplicación, porque la multiplicación es de. Pero estoy segura que mucha gente lo primero que hizo fue empezar a sacar los 2/3, luego el 1/3 y empieza a hacer el juego de eso porque no ha interpretado que la multiplicación es de. Entonces hay miles de cosas que el problema está en. Yo no sé si ustedes cuando pasaron por la normal o por cualquier lugar, hay gente que es muy hábil en resolver algoritmos, muy, muy hábil. Pero hay gente que es muy hábil en interpretar el problema. A lo mejor no encuentra el algoritmo tan fácil para resolverlo, pero ya lo interpretó y ya sabe de lo que estaban hablando. Entonces hay gente que puede resolver problemas, muchos problemas, y hay gente que puede resolver muchos ejercicios. A lo mejor esa gente que sabe resolver muchos problemas no necesariamente sabe resolver muchos ejercicios algorítmicos. No sabe muchas reglas del juego en el algoritmo, pero interpreta cómo resolver el problema. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar esa habilidad para resolver los problemas. ¿Sí? Entonces viene de padre en los programas como una de las competencias, ¿no? Pero pues está en el programa. Yo quisiera ver cuánta gente o cuántos de nuestros alumnos pueden interpretar esos problemas, o a veces nosotros mismos, ¿no? Cómo los interpretamos nosotros esos problemas y cómo podemos resolverlos. Les digo, ahí en el Zukovsky vienen muchos sin resolver. La flojota de yo ya no tomé muchos de los que no vienen resueltos porque he tenido muchísimo trabajo y lo único que quería mostrar es cómo podemos llegar a esas soluciones. Les digo, y lo otro, bueno, qué bueno que la tecnología nos ampara muchísimo, pero no vayan a usar la tecnología sin antes entender de qué se está hablando. Eso sería lo peor que pudieran hacer ustedes porque el alumno difícilmente va a entender qué están haciendo. Hay alumnos que hacen gráficas y cuando yo les digo, a ver, ¿qué gráfica tiene 2x más 3? Pues van a la calculadora y la escriben, pero no son capaces de decirme, pues es una línea que pasa en el eje Y por el 3 y que está inclinada hacia acá. No. O sea, van y se meten a la maquinita y me dicen, es esta. Pues sí, pero en general ya tendrías que saber interpretar cualquier función lineal que
que yo te dé si yo ya vi funciones lineales. Entonces, lo importante en todos esos casos, no solamente en este tipo de problemas, es interpretar lo que me están diciendo, ¿no? Saber leer el problema y saber qué es lo que me están pidiendo en ese problema, ¿no? Porque si no sé, puedo hacer 1000 ejercicios así algorítmicos como esto. Este es un ejercicio algorítmico, ¿no? En donde lo que cambio es aquí el numerito, y entonces hago otro ejercicio. Aquí lo hice en la máquina, pero ustedes lo pueden hacer a pie, y voy cambiando, y voy cambiando, y voy cambiando, y voy cambiando, y voy teniendo resultados bonitos, y ahora mete este otro en el derive y vuelvo a meter el otro. Sí, pero ¿qué dice el problema? ¿Cómo resuelvo el problema? ¿Qué es lo que me están planteando en ese problema? Yo recuerdo que esos libros de la MIR, de la editorial MIR, casi todos empezaban con, dado esto que es tan fácil, y yo decía, ay, Dios mío, ¿dónde está lo fácil, no? Casi siempre eran problemas muy complicados, pero que realmente valen mucho la pena retomar, ¿no? Y le digo, y bueno, y con el Zukovsky yo creo que hay que darle una repasadita a los problemas, son muy buenos los problemas que vienen, pero yo sí les recomendaría que volvieran a retomar el librito de Zubieta Russi. Es una joya, es un librito muy chiquito, de muy poquitas hojas, muy viejito, entonces ya no lo van a encontrar en las librerías, a lo mejor tampoco lo encuentran en internet, pero lo que sí pueden, casi les puedo asegurar que lo van a encontrar en las librerías de viejo, porque la gente no sabe cómo regala los tesoros, ¿no? Escribe el nombre ahí en el chat, por favor. Zubieta, con Z. Zubieta. Zubieta Russi, con doble S. Creo que sí es con doble S, ya ni sé, ¿eh? Muy bien. ¿Sí? Muchos. Zubieta con Z y B labial. ¿Sí? Gonzalo, No, Gonzalo es su hermano. Gonzalo es su sobrino. Ah, su sobrino. Sí. No, el de Francisco es el que es muy bueno. Gonzalo es muy bueno en geometría, muy bueno, excelente maestro en geometría, pero no sé si tenga algún texto en particular, pero su tío, que es Francisco, sí tiene ese texto y vale mucho la pena. Bueno, pues creo que ahí la dejaríamos, no sé si quieran preguntar algo, decir algo. Ya me dejó muy atrás Lorenzo, entonces me da mucha pena no saber todas las cosas que él sabe. Ay, sí. Pero bueno, aquí estamos. Quiero dejar de compartir y esta cosa me estorba ya. Doctora, que si puede compartir el nombre del libro. No recuerdo exactamente, pero creo que además es trigonometría. Y el Zukovsky también es trigonometría. SWOKOWS. Nada más dice Zukovsky, todo el mundo, creo que todo el mundo la conoce, creo. Atrévase. ¿Perdón? Que lo escriba en el chat. Para que Bueno, todos, ahorita lo escribo en el chat. por favor. Con tal de que resuelvan los problemas, bueno, es más, con tal de que resuelvan los problemas nada más del libro del maestro de secundaria, que también les hemos recomendado. Comprometidos todos para que resuelvan los problemas y la maestra los califica. María Rocío. María del Rocío. Los califica. El libro del maestro en el cual participamos y que estuvo Higinio después dirigiéndolo, ay, perdón. Que también estuvo Higinio ahí, con que resuelvan los libros del maestro, por ejemplo, las diferentes soluciones que tiene el libro del teorema de Pitágoras, con eso ya es más que suficiente. Es un libro para no aburrirse y además para no tener presión. Sí, ¿verdad? Y el otro es de Gonzalo. De pensar en malos pensamientos o en buenos. Ya le iba escribiendo el nombre del libro.
luego el otro es, a ver, el otro que les dije fue el de Gonzalo Zubieta, o digo Francisco, creo que sí es Francisco, Zubieta Rusi, espero que así se escriba. No sé si este lo puedan encontrar en el mercado, pero. Bueno. Oiga, profe, buenas tardes. Oiga, disculpe. ¿Y ahora qué sigue o qué? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo nos o van a seguir contactando? ¿Por medio del correo? ¿O cómo va a Ahorita estar? vamos ¿Qué va a a ser? platicar de eso, maestro. Ahorita vamos a Bueno, platicar de gracias. eso. ¿Sí? Sí, gracias. Pues lo que sigue es estudiar esos libros y demás para que estemos bien enterados de todo. Y no estemos con que... No, miren, yo creo que más que enterarse hay que tomarlos. claro. No sé si alguna vez les ha platicado la situación que se vivió. El libro del maestro que se hizo en 92, llegó un momento en que estaba tirado en todas las bodegas de todas las escuelas y estaba húmedo, tirado. Nadie lo veía, nadie lo leía, nadie nada, y era un problema muy grave. Lo metieron a carrera magisterial y fueron a sacarlo del rincón de los ratones, unos ya mordidos, y entonces empezaron a resolverlo. Y varios maestros se dieron cuenta que valía la pena leerlo, ¿no? Ese lo hicimos con la dirección y bueno, y casi todo lo hizo él, Jesús Alarcón Papini. También me tocó trabajar con él en eso. Pero es un libro que yo creo que nunca se debía haber dejado a un lado. Hasta la fecha yo creo que se tiene que retomar y volverlo a hacer. Pueden decir que es todo lo tradicional del mundo, pero la educación está como está porque supuestamente la tecnología no está resolviendo los problemas y ya vimos que no. Tenemos que regresar a saber, a conocer, y la manera de saber y conocer no necesariamente es a través de la tecnología. Sí puede ser un elemento, pero al final de cuentas el conocimiento científico es el conocimiento científico. Y ese lo tenemos desde hace siglos y siglos y siglos, desde los egipcios, y seguimos trabajando exactamente en lo mismo, ¿no? Ahorita lo que trabajamos, pues, tiene muchísimos siglos, y seguimos trabajando lo igualitito que hace siglos, nada más ahora le ponemos un movimiento ahí para que tengamos que sepamos que estamos empleando la tecnología, pero el problema es que la gente conozca eso, tenga ese conocimiento científico y además lo sepa aplicar ese conocimiento científico. Entonces yo sí les recomendaría que no solamente pidan bibliografía, sino se lean, ¿no? O sea, a mí me da risa porque luego en los diplomados yo les doy como 20 libros y luego les digo, en el libro tal, decía tal cosa. ¿Cuál dijo, maestra? A ver, no nos repite, te lo di al principio del curso, ¿no? O sea, por favor, vea tu libro porque por eso te lo di, para que lo repase. Entonces, creo que sí es muy, muy importante que nosotros tengamos los elementos, ¿no? Porque al final de cuentas somos los que vamos a tener entre las manos a los estudiantes. Y sí, les digo, podemos manejar el programa de otro, podemos manejar los programas que vienen a internet, podemos manejar, pero si no entendemos ni interpretamos lo que está ahí, difícilmente podemos lograr. Ahora ya en casi en YouTube y en todas partes nos explican cómo se resuelve todo, ¿no? El problema es que nosotros entendamos lo que nos está diciendo el que está en YouTube y que nuestro alumno lo entienda. Entonces, créanme que las investigaciones que hemos realizado, con los alumnos de la maestría, yo tengo alumnos de la maestría, es lamentable ver el nivel que tiene el alumno de prepa, ¿no? O sea, pero el problema es que no empieza ahí, ¿no? Les digo que casi todos los mexicanos somos producto de un mal parto, ¿no? Porque el de prepa le echa la culpa al de secundaria, el del secundaria, al de primaria, el de primaria, al de jardín de niños, el de jardín de niños, pues ya no tiene otra más que un mal parto. Entonces, en lugar de seguirnos echando culpas, a lo mejor lo que tenemos que hacer es enfrentar una situación diferente y tratar nosotros de tener más claro, ¿no? También ahorita que estamos manejando con las alumnas de primaria, bueno, que están haciendo la maestría, pero que trabajan en primaria, vemos que cosas elementales, las más elementales, nunca se las dijeron en la vida, ¿no? Y que entonces cuando uno pregunta, dice, a veces les digo, a ver, vamos a sumar cualquier cantidad en base 5. Ay, pues mucho gusto, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pues el niño nos va a preguntar lo mismo si está en base 10. Entonces, bueno,
puedo extenderme mucho en esto, pero sí yo les recomendaría que, y les volvería a hacer hincapié, que lo más importante es que agarremos libros, ¿no? O sea, la cultura nos las va a dar el libro, porque lo que seguimos manejando ahorita es lo mismo que estaba en los libros de hace añísimos, añísimos, añísimos. Yo les digo que por ejemplo, el Granville de cálculo, lo he encontrado en todas partes revolcado, en todas partes revolcado. Cualquier libro de cálculo tomó ejercicios del Granville, ¿sí? Pues no, pues vayamos al original, que es el Granville. Entonces hay muchos libros modernos y que publican por ahí, que nos hacen comprar o que, pero todos son tomados del mismo, ¿para qué? El Zukowski lo mismo, ¿no? O sea, muchos ejercicios son tomados del Zukowski, entonces, ahorita que me preguntan, bueno, la gente que está en esta área, pues seguramente tiene que conocer esos libros porque son la base de todo. Todos los demás son revolcaditas de lo mismo, ¿no? Copiaditas de aquí, copiaditas de allá, copiaditas del otro pedazo. Y entonces juntan un libro y entonces nos los ponen bonito porque ahora dice competencias. Lo único que cambió fue el letrero de competencias. Pero bueno, pues ahí la dejo porque ya. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Muchas Por gracias nada. por tu apoyo. Hay comentarios muy positivos en relación con tu plática. Sensibilizaste en algunos aspectos nodales hacia la enseñanza de los maestros. Creo que ahora se hace necesario que nosotros, los docentes, ampliemos los conocimientos, como tú lo dices. Pues esto se traduce en mayores posibilidades de desarrollo laboral, porque esto es parte importante de nuestra competencia. Oye, esto, Ginio, perdón, nada más así rápido. Sí. Y yo sugeriría, como sugerencia, que se hagan seminarios taller, porque recuerden que la única posibilidad es aprender haciendo y aprender descubriendo. Y si lo único que estamos haciendo es oír al de enfrente, a lo mejor sí encontramos muchas cosas positivas, pero no las vamos a adquirir de tal manera hasta que tengamos que hacer un taller y nosotros tengamos que resolver las cosas. Hasta entonces vamos a poderlo adquirir, porque si no, vendría abajo toda la teoría del descubrimiento, porque no estamos nosotros haciendo que tengamos que trabajar nosotros para encontrar la respuesta. Estamos esperando todavía que el de enfrente, el que sea, con la tecnología, sin la tecnología, a pesar de la tecnología, nos lo esté diciendo. Entonces yo sugiero que también se haga algo, que sea un seminario taller, y que ese seminario taller sea involucrar a la gente a que trabaje para que aprenda más, o para que recuerde más. Perdón, te interrumpí. Muy bien. Bueno, esto se logra con una formación permanente de los profesionales de la educación. ¿Cuál es la mejor vía que nosotros estamos apostando como Asociación Nacional? Integrar nuevos conocimientos a ustedes, mantenerse actualizados, que es la única forma que nosotros estamos viendo. ¿Para qué? Para que haya mejores estudiantes que se dediquen a su desarrollo profesional a futuro hacia las ciencias y las matemáticas que tanto el país requiere. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo? ¿Qué requieren nuestros estudiantes? Que aprendan nuevos conocimientos, sino qué habilidades y competencias son las que los docentes tienen que estar innovando sus prácticas docentes para lograr que los aprendizajes de los alumnos que requieren las personas para el mundo laboral. Creo que esto es muy importante en ustedes, maestros. Este curso, este trayecto formativo de geometría, así como el de aritmética, les dejó huella en lo que corresponde a lo que es la didáctica, la matemática de estas dos líneas del conocimiento. Vamos a continuar, como por ahí hay alguna inquietud de los maestros, vamos a continuar, ahorita vamos a platicar y les vamos a entregar la constancia a la maestra Mariel Rocío. Adelante, Rubén. Gracias, maestro. Gracias, maestra María del Rocío Nava Álvarez. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia por la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado, resolver problemas donde se involucre triángulos oblicuángulos, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo, la enseñanza de la geometría. Se expide en la Ciudad de México, 16 de junio de 2021, firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Pues, maestra María del Rocío Nava, muchísimas gracias por sus aportaciones.
compartir su experiencia y desde luego ojalá podamos coincidir de nueva cuenta en otros eventos más adelante. Gracias. Muchas gracias, María Gracias. Rocío.